Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Ya ha estado alguna vez mi gran amigo y gran argentino, que es el doctor Daniel Alberto Satzay. Brillante trayectoria. El programa se siente halagado con la presencia de un hombre de su envergadura moral e intelectual. Y debo manifestar que además de los cursos y de las clases que dio en el exterior, no voy a mencionar todas porque si no, no vamos a hacer el análisis de este decreto, sobre el cual nos vamos a referir hoy. Debo manifestar que además es director, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, que da clases, tiene varios libros, nos enseña a los que queremos seguir el derecho constitucional y cumplir con nuestra Carta Magna. Yo fui constituyente representando a mi provincia en el 94 y la verdad es que un digno discípulo de Vidal Campos, además, mi querido amigo Daniel Satzay. Y debo decirte, Daniel, que te agradezco profundamente tu presencia hoy en nuestro programa, porque sé de tu lucha contra el tiempo y la disponibilidad de minutos que tenías para nosotros. Esto me halaga enormemente, porque no es la primera vez que demostrás esto que estoy mencionando, sino que en una oportunidad dijiste que habíamos puesto todas las cartas sobre la mesa para tratar de que la Constitución tenga vigencia y se cumplan sus postulados, su espíritu y su análisis de los poderes del Estado. Así que yo quiero recalcar que para Corriente de Pensamiento es un gran placer que vos hoy participes de nuestro programa. Y te dejo la palabra para que vos te despidas con tranquilidad de cómo ves este decreto que se largó así a las corridas y que se mandó totalmente al Parlamento cuando tendría que hacerse de otra manera. Para mí es un inmenso honor. Sí, perdón. No, te dejo en el uso de la palabra, aunque no estoy presidiendo ninguna cámara más del Parlamento argentino. Me das el aire, como dicen en los medios de comunicación. Efectivamente. Bueno, querido amigo Pocho Romero Félix, gran hombre público, que realmente como ciudadano ha sido un ejemplo en tantos cargos diferentes, ejecutivos, legislativos, constitucionales. Creo que hay pocas figuras argentinas que tienen una experiencia semejante, siempre velando por el bienestar de nuestra nación argentina. Mirá, el decreto de necesidad de urgencia tiene determinados problemas de formato y de estructura. En el fondo yo estoy con la mayoría de las propuestas de acuerdo. El problema es el formato. En primer lugar, el haber hecho un paquetón de 366 medidas, que son otras tantas reglamentaciones, que abarcan tanto leyes como decretos, como inclusive tocan tratados internacionales, es realmente algo de imposible tratamiento. Es lo que se ha demostrado luego. ¿Por qué? Porque además, vos sabés que la ley reglamentaria, que fue obra de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, es una ley que exige por sí o por no, por un lado. Por otro lado, el decreto tiene fuerza de ley desde el momento en que se dicta, sine die. Luego, la comisión bicameral debe, en el plazo de 10 días, expedirse con un despacho que de todos modos no tiene fuerza vinculante para las cámaras del Congreso. Con que una sola lo acepte ya es ley. Es decir, que es un sistema por el cual es más fácil legislar a través de decretos de necesidad de urgencia que por leyes, porque las leyes obviamente tienen el procedimiento del pronunciamiento de las dos cámaras. Así es que esto evidentemente ha sido sumamente desacertado, por eso ha creado tantos problemas, por eso ya
gran parte del decreto ha quedado achicado, creo que alrededor de la mitad. Y lo mismo pasa con la ley ómnibus, que están muy, además, encaballadas una con la otra. Por momentos esto genera también problemas de interpretación, que se repiten temas, se habla del decreto, de la demás, a través de la ley, de la confirmación del decreto, todo lo cual me parece muy poco feliz. Nos facilita la seguridad jurídica. Ahora, Daniel, además de este error fundamental, diremos, el envío al Parlamento, ¿te parece que fue una forma acertada? No acertada, sino que fue en las circunstancias que las circunstancias requieren. Es decir, que habría que haber mandado de otra manera, no se puede trabajar en esta forma. Y sobre todo, tampoco, a pesar de que se castigó a la casta política, a todo el mundo, vos no podés decir hoy una cosa y después ir cambiando. Yo creo que la coherencia, el diálogo, el trato respetuoso de los demás, yo creo que tiene una enorme trascendencia para ir resolviendo los problemas. Yo creo que el diálogo y el debate son también aspectos indispensables y fundamentales para que la cosa tenga éxito. Creo que este procedimiento tampoco se usó. Es que son aspectos que hacen a lo esencial de la seguridad jurídica, la previsibilidad para emprender cualquier tipo de actividad humana. Si uno no sabe cuáles son las reglas que van a regularla, es muy difícil llevarla a cabo. ¿Cómo vamos a tener inversiones cuando las reglas se cambian todo el tiempo? Como vos decís, se dice, se desdice, inclusive con designaciones de funcionarios. ¿Cuántos funcionarios no han llegado ni siquiera a conocerse de la cara y ya lo habían sacado? O que dijeron que lo iban a designar y después no se confirmó, lo cual me parece una práctica que la verdad que no la conocíamos y que espero que no quede como un precedente, porque además me parece una falta de respeto a esas personas. Yo creo que con la falta del trato educado, sensato, serio, no vamos a lograr el éxito que todos pretendemos, porque todos queremos que le vaya bien a cualquier gobierno argentino que busque el bienestar general, como dice nuestro preámbulo. Y sobre todo, que se cumpla el artículo 1 de la Constitución, como es nuestra obligación hacerlo. Sistema representativo, republicano, fundamentalmente el respeto por los otros poderes y el sistema federal de gobierno, que no se cumplió muchas veces, pero creo que de una vez por todas tenemos que adoptar un criterio de que si no nos fue bien o no hicimos bien las cosas, tener la humildad necesaria para decir, no, esto que hicimos no estuvo bien. Tratemos de comenzar a transitar el mejor de los caminos en beneficio de nuestra querida Argentina. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Es lo contrario, estamos en el mundo absolutamente de las nubes de Úbeda, si me permitís, en una especie de paréntesis que no sabemos muy bien dónde estamos ubicados. El hecho de que funcionen mal, por ejemplo, determinadas autoridades, como muchas autoridades de control que se suprimen, eso implica el fin de los controles. El Estado, cuando sobreactúa, negativo, pero que no haya controles también es negativo. Es muy negativo. Y eso es lo que no entendió. Yo digo, gente, perdón la interrupción. No, por favor. Yo creo que el hecho de que los entes autárquicos, por ejemplo, estén intervenidos permanentemente, hace que el contralor de los mismos no se cumpla, que tengan facultades extraordinarias de la suma del poder público de alguna manera. Esto es lo que yo pienso. Sí. Creo que tenemos que ajustarlo. Si todos cumpliéramos estrictamente lo que dice nuestra Carta Magna, la cosa sería diametralmente diferente. Este sistema expresamente que establece la ley ómnibus de delegaciones en prácticamente todas las áreas, que se solicitaba por 2 años y una prórroga automática de 2 años más, es el cierre del Congreso, la suma del poder público. Es muy curioso que por un lado se habla de bases y puntos de partida para la libertad nacional,
una suerte de remedio al Verdi. Claro. Verdi, precisamente, si algo claramente destacó en la Constitución, en el artículo 28, era la imposibilidad de que se le diera a un gobernante la suma del poder público contra Rosas, que era lo que él había sufrido y que había implicado el fin del sistema republicano. Así que es contradictorio realmente, no se entiende muy bien. Y lo otro que vos decías hoy creo que es contraproducente, decir que si no se hace lo que pide el Ejecutivo, las cosas van a andar mal. No, yo creo que nuestra obligación es buscar el entendimiento, coincidir en aspectos fundamentales de temas trascendentes como la educación, la salud, el derecho, la división de poderes, el cumplimiento de la Constitución. Y no decir, si vos no haces lo que yo te digo, la cosa no va a andar mal. O referirse a veces con espíritu negativo hacia funcionarios o dirigentes fundamentales de otros sectores. Yo creo que nadie se puede creer dueño de la verdad. Yo creo que tenemos que admitir que todos cometimos errores. Creo que esa es la obligación que yo vengo sosteniendo permanentemente en este programa. Yo mismo digo que me equivoqué en algunas cosas. Y creo que esto es lo importante. Yo creo que el estudio de los temas, la transparencia, la coherencia y la honestidad son factores fundamentales a los cuales no podemos dejar de lado. En realidad los temas son, porque fíjate que si abrimos la cantidad de iniciativas que hay por lo pronto en el DNU, tenemos una cantidad inmensa de ordenamientos que hay que analizar, que hay que estudiar con cuidado, formarlos en proyectos de ley para que se discutan de una manera adecuada. Y otro tanto con la ley ómnibus. Por ejemplo, imagínate la pretensión de la reforma del Código Civil y Comercial, que dicho sea, no puede hacerse así tipo de un plumazo, si me permitís el término. Eso requiere, además, hace muy poco que tuvimos este nuevo Código Civil y Comercial. El establecimiento de sistemas de divorcio express, por ejemplo, hasta el mismo término parece contraproducente. La modificación de la ley de alquileres, que sin duda era muy mala, pero ahora no se sabe muy bien qué es lo que rige. Y eso implica un grave perjuicio para millones de argentinos que tienen que alquilar, que además quienes alquilan lo quieren hacer en dólares, porque si no, no tienen confianza de cuánto va a durar, no se saben los plazos. Es importante terminar con las regulaciones que son pesadas y que implican peajes posibles, pero no destruir todas las autoridades y todos los controles, porque entonces es un país que vive en la anarquía. Totalmente. Y di otra cosa, querido Daniel, el tema de que se habló de eliminar el Banco Central. ¿Vos no crees que son excesivas las privatizaciones que se pretenden? Pongo un ejemplo concreto. El Banco Nación, por ejemplo, que parece que ahora se va a dejar de lado eso. Y algunas otras privatizaciones que son excesivas a mi criterio. No sé qué opinás vos al respecto. Yo creo que es importante que lo analicen además los especialistas en bancos y demás, pero en principio creo que son excesivas, desde ya. No hay ningún país en el mundo que no tenga banco central. Milei aludió a la Unión Europea, a los países europeos, pero es que tienen el Banco Central de la Unión Europea, un banco que hace las veces de Banco Central para todos los miembros de la Unión Europea. Entonces, no es una buena comparación. Y otra cosa que yo quería preguntarte, además del Banco Central que vos hablabas, el tema de la Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, no se habló hasta ahora, no se dijo de cuántos miembros pueden ser. Hablando de otro poder del Estado, digo. Además de la actualidad del tema climático y una serie de cuestiones que son de actualidad, sobre las cuales no nos hemos expedido. Hablamos de 4 o 5 temas económicos, pero tenemos que pensar también en lo demás.
Incluso lo que yo sí creo, perdón que agregue esto, está funcionando bien el sistema institucional. Yo creo que la justicia electoral se mueve en una forma magnífica de acuerdo a las circunstancias y cómo realmente se necesita. Quizá haya que hacer algunas modificaciones en cuanto a los partidos políticos. Son excesivos quizás, pero pienso que todo eso va a surgir de lo que pensamos en cuanto a educación, a salud, etcétera, y sobre todo al tema del estándar de vida de la gente, que creo que es importante. Sí, sin lugar a dudas, esto es básico. Lo que se quiere es que se termine con una sociedad tan pobre. Fíjate, un país que produce alimentos debería producir para 300 millones y resulta que cerca de la mitad es pobre o indigente. Y el 60% de los niños lo son. Es una tragedia horrorosa. Aparte, la más mínima noción de equilibrio fiscal. Acá la emisión es de una irresponsabilidad total y se engaña a la gente, porque no se da cuenta la gente que lo que recibe como producto de la emisión es una mentira, que es como una burbuja que se le deshace en minutos. Ahora, Daniel, se está tratando hoy en forma particular y después tendrá que ir al Senado. ¿Cómo ves vos esta posibilidad del análisis y del examen y de las exposiciones que se plantean ahí? Bueno, lo primero, que todavía ni siquiera se terminó de integrar la comisión bicameral, así que primero esperemos que se integre. Y después que se trate con la mayor seriedad y responsabilidad. Y que cada legislador cumpla el rol que le corresponde también. Por supuesto. Hay que reconocer que en los últimos tiempos a veces el Poder Legislativo no tuvo la actividad que las circunstancias requerían. Yo creo que el año pasado, el último año ante este gobierno, creo que estuvimos con 152 leyes, cuando en realidad lo que se requiere es una actividad mucho mayor. Y lo otro es el estudio de los temas en comisión, la asistencia al Parlamento y también que los funcionarios no digan siempre que están ocupados, sino que también den la cara, asuman sus responsabilidades y escuchen la voz del pueblo que los votó, porque creo que esta es otra obligación ineludible que nosotros tenemos. Sin lugar a dudas, estamos totalmente de acuerdo. Querido Daniel, te dejo que en 2 minutos No, ha sido un placer. ves que ahora el futuro. Van 2 meses de gobierno prácticamente. Bueno, yo creo que es un poco que se expliquen ciertas cosas. hay que apoyar a la autoridad, que es la autoridad legítima, que ha sido electa. Me parece sumamente criticable la actitud de gremios y demás que hablan de resistencia. Se resiste una dictadura, no un gobierno legítimo que ha ganado con el 56% de los votos. Así que cuidado con el modo como nos expresamos y cómo actuamos, porque la democracia es muy frágil y si no la cuidamos puede desaparecer. Y te pregunto una cosa más, con respecto a las provincias, ahora que hay una postura un poco dura de los gobiernos provinciales, porque a lo mejor esta ley de coparticipación, a mí cuando me tocó estar al frente de mi provincia, yo no tenía no había ley de coparticipación. Se sancionó en el 88 y como vos sabés más que yo, en el 94 se estableció que en 2 años había que sancionar una nueva ley de coparticipación. Fíjate los años que han pasado, 96 a el 2024, y todavía no tenemos una nueva ley de coparticipación. Y esto es un tema fundamental, incluso para lo que vos decías hoy, del tema del contralor, de la transparencia,
para que no se preste a cosas que no son las que pretendemos para nuestra querida Argentina. Así es, sí, la ley de coparticipación, fíjate que tiene una demora increíble. Debería de haberse dictado como máximo a 2 años, es decir, en diciembre del 96. En la cláusula de historia, sí. Exactamente, eso se ha superado ampliamente, ni siquiera jamás se presentó un proyecto. Así que esa es una asignatura pendiente, también la fundamental, de las tantas que hay, pero esta es la más grave. Y lo otro que me parece que es importante señalar, yo te lo pregunto a vos, porque el otro día hablaba con el defensor del sector pasivo, hay 7,5 millones de jubilados en el país. Y vos ya hablaste de la ley de alquileres también. Yo creo que ahí habría que replantear a ver cómo queda este tema donde 5 millones tienen, eso me decía el doctor Semino, el haber mínimo, lo cual ante la inflación galopante, no imputable a este gobierno solamente, sino que viene de atrás, indudablemente que ocasiona daño a las personas que tienen regularizada su jubilación, no a los jubilados de privilegio, sino a los jubilados que realmente les corresponde por haber trabajado toda su vida. ¿Cómo crees que habría que plantear ese tema? Bueno, el gran problema es la cantidad de personas que no han aportado, que se los jubiló de una forma demagógica, empezando por amas de casa. Entonces, quienes trabajaron y aportaron, finalmente se ven perjudicados por esa situación. Hay que ver si se puede lograr una fórmula que reequilibre esto. Es muy complejo. Y con respecto al defensor del pueblo, por ejemplo, nos quedan 2 minutos. Sí, el defensor del pueblo que se sancionó en 94. Sí. En estos años que transcurrieron de entonces ahora, solamente 2 defensores del pueblo hubieron, que fue el doctor Jorge Mayorano y el doctor Mondino. Pero después creo que está siendo manejado exclusivamente por gente que está en la administración de estos organismos. Es la inexistencia, los cargos están para ser llenados, no para que el poder que debe designarlos se tome el tiempo que quiera, al menos en este caso que han pasado 18 años, ¿no te das cuenta? Algo similar, aunque son menos años, pero son muchos, pasa con el Procurador General de la Nación. También pasa con el lugar vacante en la Corte Suprema, es decir, se van repitiendo estos procederes tan negativos. Daniel, como final, primero te agradezco enormemente tu presencia y segundo, quiero que expreses, ya sé que va a ser, por supuesto, buscando que se cumpla la Constitución y el beneficio del país, pero dejo que vos, que tenés autoridad para hacerlo, le diga a los televidentes de Corriente de Pensamiento. Bueno, vuelvo en gran parte a lo que ya quedó dicho, que acá es fundamental el cumplimiento de la Constitución. Sin Constitución, que yo digo es el guión institucional para las autoridades, para gobernantes y gobernados, lo que reina es la anarquía, la confusión y la lucha de unos con otros, que finalmente es el más fuerte, el que logra vencer, que es precisamente lo contrario de lo que el Estado de Derecho persigue. Así que luchemos por lo que la reina sea el Estado de Derecho. Querido Daniel, te agradezco enormemente de nuevo y ya conversaremos personalmente sobre cómo vamos viendo y qué aportes podemos ir haciéndole con espíritu patriótico, diremos, en beneficio de la Argentina. Va a ser un enorme placer. Para mí también. Muchísimas gracias por tu presencia. Vamos, muy buenos días. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia?
tenés atención 24/7. ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios, que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos, tenés Galicia. Le agradezco al maestro, doctor Daniel Sarzay, su participación en nuestro programa. Me queda muy poco tiempo para decir que por sobre todas las cosas tenemos que llegar a una condición ineludible de estar convencidos que la discrepancia enriquece y la obsecuencia no sirve para nada. Yo creo que este es uno de los motivos fundamentales en los cuales debemos apoyarnos para cumplir con respeto, con buenos modales, civilizadamente, conociendo los temas y no creyéndonos dueños de la verdad, que entre todos tenemos que buscar soluciones para nuestra querida Argentina. Este es el compromiso que asumimos y lo hacemos hoy, donde se está debatiendo en particular el famoso decreto de necesidad y urgencia. Yo no quiero criticar a nadie, quiero simplemente tratar por todos los medios que exista el máximo de acierto si todo esto beneficia a todos nuestros compatriotas. Argentina, tenemos la obligación de entender que sin estudiar y sin conocer los temas no podemos seguir improvisando. Tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Ese es el compromiso que asumimos o debemos asumir todos si realmente nos sentimos intérpretes y partícipes en lo que necesitamos para recuperar lo que fue nuestra querida Argentina. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.